me venía a la cabeza como el tema de la hipersensibilidad auditiva, porque estamos hablando todos, ¿no?, de cómo entra el sonido en el oído. Sí. Y ahí me venía a la cabeza, ¿no?, el tema de los con sensibilidad auditiva. Ayer, por ejemplo, estuve en un cumpleaños infantil y el tema de la explosión de globos, no había muchísimos que no lo aguantaban, que lo estaban pasando realmente mal. Sí. Y La entonces, hipersensibilidad auditiva en muchas ocasiones viene porque la armonización en el sistema nervioso no está lograda. Entonces, hay picos y cuando te llega el sonido a ese pico de la escucha, aquí tenemos un test de escucha. Este es un test de escucha con una curva ideal. La curva ideal es que la escucha ósea, que es la que nosotros medimos cuando le ponemos el aparato justo en la cóclea, está por debajo de la escucha aérea. ¿Qué ocurre en la hipersensibilidad auditiva? Que la escucha ósea está por encima de la escucha aérea. Cuando está por encima, lo que genera es que la persona vaya por el mundo con un nivel de tensión muy grande. Entonces, en hipersensibilidad auditiva, el primer paso es trabajar con la zona vestibular. Volvemos siempre, zona vestibular, perdonadme, pero después de 20 años dedicándome a lo mismo y viendo una y otra vez que cuando resolvemos zona vestibular hay muchas cosas que se recolocan sola, no tengo más remedio que hacerlo muy consciente también en los demás para que os beneficiéis de este conocimiento. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué indica que una curva ósea esté por encima de una escucha aérea? Nos está indicando que hay mucha inmadurez. Los niños de mi época eran niños que veníamos del cole, nos daban el bocata y nos mandaban a la calle. Y nos poníamos a jugar y corríamos y saltábamos, jugábamos al tula, al escondite y a cualquier cosa que se nos ocurriera. Y cuando ya se estaba haciendo de noche nos volvíamos para casa. El tema de los deberes era una cosa a la que se le daba una relativa importancia y al día siguiente más de lo mismo. Y mucho juego, mucha diversión, mucho movimiento y tal. Hoy en día nos encontramos con muchos niños inmaduros, inclusive niños, vamos, en consulta no me llega, quiero decir, los niños que están maduros no me llegan a mí a la consulta, lógicamente, pero ¿con qué nos encontramos una y otra vez? Con que niños que no mastican cosas duras. Esa es otra cosa fundamental. Masticar zanahorias, masticar pepinos, masticar carne. Carne, los que coman carne. Los que no coman carne, pues pescado, lo que sea. Pero vamos, el pescado es más blandito. Hay que procurar que los niños mastiquen cosas duras. Y os recomiendo muchísimo 2 libros maravillosos. Uno de ellos es Mandíbulas, que ahora mismo no tengo el autor, pero se lo pasaré a Claudia para que os lo pase. Y el otro es Dentosofía, que son 2 libros donde se habla de la importancia del tema de la mandíbula y no se le da la importancia suficiente a ese tema. Pero ¿qué ocurre? Que una mandíbula que todo el tiempo está masticando cosas blanditas no permite que haya una suficiente maduración. Y cuando nuestro cerebro cortical no tiene masticación de cosas duras, interpreta que todavía es un bebé, que no está preparado para poder hablar en condiciones. Pero a la vez también nos está permitiendo que el sistema nervioso quede inmaduro. Como ese sistema nervioso está inmaduro, pues le molestan mucho los ruidos y tal, porque tiene la escucha ósea por encima de la escucha aérea. Entonces, esto lo hemos comprobado una y otra vez en la consulta. En la medida en que vamos haciendo estimulación auditiva, en la medida
en que vamos haciendo la integración de los reflejos primitivos. En la medida en que vamos haciendo la integración neuromotriz, este sistema nervioso empieza a madurar. Y en la medida en que está maduro, ya no tiene este problema con los sonidos que genera el tener la escucha ósea tan alta. Porque si esta es... Vamos a ver, te digo cómo lo interpreto. La escucha aérea es como escucho yo a los demás y la escucha ósea es como me escucho yo a mí mismo. Si yo tengo la escucha ósea por encima de la escucha aérea, lo que estoy es en alerta constante de todo lo que me va llegando y voy teniendo una constante alerta ante cualquier cosa. Por supuesto que un ruido como el de un globo me va a molestar muchísimo. Porque, perdona, no lo he entendido bien, tienes por encima la escucha propia a la aérea, o sea, a la exterior. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que todo me lo tomo como algo personal. Todo va a mí. Es mío. Es a mí. Es mío. Cuando habrá cosas en la vida que no sean para ti. Esta es la segunda parte de la presentación que vamos a hacer para explicaros los secretos que tenemos en el test de escucha, lo que vemos en el test, ¿no? Ahora luego os lo muestro. ¿Y alguna más me quiere hacer alguna pregunta? Muchas gracias, Maricruz. Nada, encantada. Hola, Maricruz. Yo te quería hacer una pregunta muy concreta que no sé igual si la puedes responder. Se trata de un niño que a la hora de saltar a la comba, un niño de 6 años, hace el reflejo moro, o sea, parece que como que la gravedad le tiene atrapado, como que le pesa su cuerpo y no puede levantar su propio cuerpo, y a mí me sorprende porque hace, o sea, su movimiento es como el reflejo moro cuando coges a un niño de la cuna, hace así, cada vez que salta. ¿Quién eres? Que no te veo. Ay, es que se me ve fatal. Soy Belén de Liebrecita Blanca, la que me he pintado. Vale. Espérate, que es que quiero saber con quién hablo. Dos, porque me ves, es que estoy conectada por el ordenador y por el teléfono móvil, porque no tengo cámara en el ordenador. Vale, yo ahora ya te veo, ya te estoy viendo. A ver, la pregunta es, ¿qué le pasa a este niño que tiene dificultades con el equilibrio? Perdona, con el equilibrio es, al saltar a la comba, Sí. parece como que le pesara muchísimo el cuerpo, como si la gravedad lo tuviera atrapado, y al saltar abre la boca y levanta los brazos, o sea, es que hace el reflejo moro total, hace en cada salto. Claro. Lo que tenemos es, esto es muy típico, es muy típico el que el niño vaya en bloque. Quiero decir que es brazos, piernas, todo en bloque, porque no hay la diferenciación todavía y de hecho cuando los pongo a tocar en el piano para que improvisen, tocan con la mano entera, o sea, hacen esto, en el piano meten la mano entera y hacen pom, 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 ¿vale? Yo como musicoterapeuta le doy mucha importancia a cómo se improvisa en un instrumento. ¿Por qué? Pues porque cuando los niños disocian los dedos en el piano, yo ya sé que hemos accedido a su cerebro cortical de una manera que le permite hacer las disociaciones. Cuando el niño se pone a saltar a la comba y va en bloque con todo su cuerpo y mueve los brazos como si estuviera haciendo el reflejo de moro, ¿qué nos está diciendo, chicas? ¿Qué nos está diciendo? ¿De qué llevamos hablando toda la mañana? Algo en el vestibular, ¿no? Hombre, y es que es curioso porque vemos los problemas como cosas separadas unas de otras. Pues a este niño le pasa tal cosa y a aquel le pasa... Y es que no, señoras, es, por favor, vamos a la zona vestibular. Y cuando tengamos el equilibrio bien, que solo se lo puedes averiguar de una manera muy sencilla, cierra los ojos y ponte de puntillas. Y ahí ves cómo está el equilibrio del niño. Que claro que si es un niño pequeñito,
no le vas a hacer ese tipo de prueba, pero sí que le puedes poner con los dos pies uno al lado del otro y le puedes decir, cierras los ojitos, bajas la cabeza, luego la llevas al medio, se lo vas diciendo y ahora sube la cabeza hacia arriba. Y cuando tú ves que su cuerpo se mueve para todas partes, que salta con los brazos, que las piernas se mueven, bueno, pues ya sabemos que tenemos ahí una zona vestibular que no está suficientemente madura. Que sí que es verdad que este tipo de pruebas se suele hacer a partir de los 7 años en adelante, pero yo os digo que yo trabajo con niños mucho más pequeñitos y que cuanto antes resolvamos el problema, mejor que mejor, porque vamos a tener que esperar hasta los 7 ni los 8 años dejando a la criatura acumulando una autoestima deficiente que le va a permitir ir por la vida diciendo los demás sí que pueden esto, pero yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, yo no, no, perdona, tú sí, tú sí, tú sí, y todos sí, y sí, y sí. Porque cuando resolvemos las bases, todo lo demás se coloca solo. Entonces, no podemos permitir, por mucho que nos diga el método tal y el método cual y el método pitiplín y potoplán, mire usted que es que hasta los 7 años, no, mire usted, no. Vamos a empezar mucho antes. Porque en 7 años la autoestima del niño ha hecho un cambio muy grande con los no puedo y con los no sé y con los no tengo. Y tenemos que cuidar de esa autoestima desde el minuto 0, porque eso es lo que luego le va a dar una vida o le va a dar otra vida distinta. Y no nos lo podemos jugar. Entonces, con los niños con las edades que vosotros tenéis, yo creo que estáis en un momento maravilloso para generar seres seguros de sí mismos y con unas facilidades hacia la vida muy grandes si tenemos esto muy en cuenta. ¿De acuerdo? Vale, ¿te puedo hacer otra pregunta? Soy Pilar. La que quieras, Claudia. Bueno, no, soy Pilar ahora. Es que veo a Claudia aquí de frente mirándome con una sonrisa muy bonita y yo digo, es ella la que me está hablando. No, yo también tengo sonrisa muy bonita, ¿eh? Pero... A ver, Pilar, ¿por dónde andas? Que no te veo. Perdón. No te veo. ¿Me ves ahora, no? A ver, Laura, Alejandra, Rocío, Sara, María, Ana, Sasuke, Lenovo, Almudena. Pues, Maricruz, arriba en la vista puedes poner para que te salga solo quién está hablando. A ver. A ver, ¿quién está hablando? Yo estoy hablando, Pilar. Vale, ya te veo, Pilar, vale. Ahora ya te veo. Yo te quería hacer una pregunta, bueno, igual es un poco particular, pero sobre la hipersensibilidad auditiva. Yo tengo un sobrino con autismo que tiene 7 años y él, bueno, la hipersensibilidad auditiva es una pasada. Hay cosas que, bueno, le hacen, por supuesto, taparse los oídos y tal, como por ejemplo cantar cumpleaños feliz. Es algo que él no puede soportar, o sea, lo que quiera que sea. Entonces yo te quería preguntar muy brevemente la contestación desde la familia, ¿qué podemos hacer en ese momento que él no lo soporta? O sea, aparte de no cantarlo, que no lo hacemos, pero puede ser cualquier ruido, ¿no? Cualquier cosa que para nosotros nos parece que no es tanto, pero para él es algo que, o sea, así, bueno, ¿no? Se tapa, se pone muy nervioso, bueno, tiene su autismo, claro, que es... Ya está, gracias. Bueno, vamos a ver, para empezar, con el tema del autismo, supongo que lo sabéis todas, que había un niño cada 10.000 en los años 80. En la actualidad tenemos un niño cada 31. ¿Qué cambios ha habido de los años 80 aquí que sean relevantes para el asunto del autismo?
Pues tenemos que mirar el calendario vacunal. Tenemos que mirarlo. Porque ha aumentado estrepitosamente en los últimos años. Entonces nos estamos encontrando con que hay mucha toxicidad en el cuerpo de estos niños. Toxicidad a veces por metales pesados, a veces porque no estamos siendo conscientes de lo importante que es sacar de la alimentación la leche de vaca, el gluten y sobre todo el azúcar. Entonces, es verdad que hay veces que podemos estar tratando con niños que nos llegan con esta circunstancia, pero también es verdad que estamos viendo grandes progresos en niños que están que están limpiando la alimentación y que están haciendo trabajo con la limpieza dentro de su microbiota. De hecho, hay por ahí un libro que se titula ¿qué es la microbiota, idiota? De una doctora danesa, me parece, que me lo estuvieron comentando ayer, pero yo lo llevo viendo en consulta mucho tiempo, que cuando los papás hacen trabajo de limpieza tanto de la microbiota como de la sangre del niño, como la limpieza en sí, de pronto nos encontramos con grandes progresos. Entonces, simplemente, Pilar, que tengas esta información para que lo puedas compartir con los papás. Con relación al tema auditivo, volvemos a lo mismo. Estamos con una curva como esta que os estaba enseñando antes, en donde lo que tenemos es la escucha ósea por encima de la escucha aérea. ¿Qué ocurre cuando tengo la escucha ósea por encima de la escucha aérea? Que yo todo lo vivo como una agresión, pero es una cuestión de inmadurez del sistema nervioso. ¿Cómo maduro mi sistema nervioso? Pues tengo que madurarlo empezando, ¿por dónde, chicas? ¿Por dónde empezábamos? Vestibular. La zona vestibular. Empezamos por ahí y una vez que tenemos integrado el reflejo tónico laberíntico, que tenemos integrado el reflejo de Moro, que tenemos integrado el reflejo tónico asimétrico cervical, que también está en la zona vestibular, que tenemos integrado el reflejo tónico simétrico, que también está en la zona vestibular, qué casualidad. Pues una vez que todos esos reflejos están bien integrados, empieza a haber una facilidad mayor. Si además hacemos una buena estimulación auditiva, haciendo que esa persona pueda escuchar cada día los sonidos adecuados para que pueda calmarse, para que pueda estar en calma, y hace además el trabajo de reptado, gateo, macaco, sienta, levanta, caminar cruzado, estimulación de los ojos, estimulación de la respiración, estimulación de la boca. Todo esto está generando nuevas conexiones neuronales. Porque ¿qué ha pasado con un niño autista? Con un niño autista lo que ha ocurrido es que si tengo toxicidad dentro del organismo y tengo metales pesados dentro del organismo, ¿qué ha ocurrido? Que se han cortado rutas neurológicas y me he quedado con lo mínimo para poder sobrevivir. Esto es lo que ha pasado. Y estas rutas neurológicas que están cortadas hay que sustituirlas por rutas neurológicas nuevas. ¿Y cómo lo hago? Primero, cuidando de la alimentación y segundo, haciendo conexiones neuronales con los ejercicios, con el trabajo de estimulación vestibular. Es que me lo encuentro, ya os digo, o sea, al principio no te das cuenta, tú estás trabajando y trabajas sobre un determinado problema, de una determinada manera. Llega un momento en que te das cuenta de que todos esos problemas distintos tienen un origen común. Y muchos de nuestros niños han sido muy afectados por la toxicidad,
tanto en la alimentación como del glifosato que se está poniendo en los cultivos para, bueno, pues quiero decir, ¿habéis oído hablar del glifosato? Pues para los bichitos, para que los bichitos no se coman nuestros tomates y nuestras verduras y nuestras frutas, se utilizan una serie de insecticidas. Entre estos insecticidas se está utilizando el glifosato, pero es que el glifosato realmente a quien está envenenando es a los seres humanos. Entonces, por eso es tan importante que en la medida de lo posible, porque ya entiendo que es mucho más caro, comamos comida que no haya sido tratada con insecticidas. Entonces, hay huertos de permacultura donde se planta un tipo de planta que ayuda a que la otra tenga el insecticida que necesita. Toda esta serie de cosas existen. No siempre podemos hacerlo, porque no siempre tenemos la economía para poder comprar en herbolario la comida y tal. Pero si lo hacemos una semana por mes, eso que nos estamos llevando para nuestro organismo. De la misma manera que si tenemos filtros para el agua, filtros de estos, un buen filtro que te filtre el agua, también estás contribuyendo a tener más limpio el organismo. Y luego que haya una buena estimulación, ¿vale? Y para tu sobrino, Pilar, que era para quien me lo estabas comentando, yo empezaría por la toma de conciencia del tema vestibular y del tema de la alimentación. Yo empezaría por ahí, por ese tema. Y con paciencia, porque no es de decir de hoy para mañana esto ya se me ha resuelto, no. Esto es cuestión de darte un margen de tiempo, pero no dejar de hacer el trabajo con la estimulación vestibular y no dejar que el niño se salga con la suya comiendo azúcar o tomando leche o tomando gluten, porque son alimentos muy, muy contaminantes para los organismos. ¿Vale? Muchas gracias, Pilar, por la pregunta, porque es una pregunta muy interesante que yo creo que además viene muy bien para todos nosotros. Gracias. Bueno, son las 11:30, ¿qué hacemos? ¿Paramos o seguimos? Lo que quieras tú, Maricruz, si necesitas hacer una parada, yo creo que las demás no lo sé, pero dirige tú. Yo sí que me gustaría parar para beber algo, porque no paro de hablar y me pide el cuerpo tomar algo. Entonces, me voy a preparar una infusión y sigo con vosotras. En 5 minutos estoy con vosotras. Lo digo por si queréis ir al baño, si queréis tomaros una infusión también o lo que sea, que aprovechéis estos 5 minutitos, ¿vale? Ahora cuando vuelva busco la pirámide de Berruezo porque es muy, muy aclaradora de lo que estábamos hablando antes. Venga, hasta ahora. Hasta ahora, gracias.